Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este tiempo, el cual usted nos permite poder venir a esta transmisión para poder, oh Dios, aprender más de usted y aprender más de su santa y poderosa palabra. Le pedimos, por favor, que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Padre amado, gracias por su eterno poder, amor y misericordia para con nosotros. Asimismo le suplicamos que nos ayude a poder aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias le damos, oh Dios. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Alerta, permaneciendo firmes en medio del engaño, basados en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 3 al 8. Y es que, a modo de introducción, el día de hoy hablaremos acerca de este tema que es cada vez más relevante en la actualidad, en medio de un mundo confuso y muchas veces engañoso. Por tanto, para dar inicio a este estudio, veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 3 al 8, nos dice la palabra del Señor: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Tal como podemos notar, nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Monte de los Olivos, hablando a sus discípulos acerca de las señales del fin de los tiempos. Les advierte acerca de las tribulaciones y asimismo les da una clara advertencia al respecto a los engaños y a las falsas profecías que surgirán en los últimos tiempos. Y es que en un mundo en el que hay mucha desinformación, noticias falsas o fake news como se le dice actualmente, así como también numerosos líderes que a menudo tienden a guiar por caminos cerrados. De ahí la advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a toda esta situación. Por consiguiente, como verdaderos cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nos preguntamos: ¿cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe y discernir la verdad del engaño? ¿Cómo podemos ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, llevando el mensaje puro y verdadero del Evangelio? A lo largo de este estudio veremos la respuesta por medio de las Sagradas Escrituras y de este modo preservar nuestra fe en medio de un mundo donde la oscuridad nos rodea. Es por ello que antes de que nuestro Señor Jesucristo hable acerca de las señales del fin, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo saliendo del templo y a los discípulos admirando la belleza y grandeza de aquel templo. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo, puesto que todo en este mundo pasará, menos su palabra, tal como lo dice en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 31. Nos dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es aquí entonces en el que veremos a los discípulos muy preocupados, preguntando cuándo sucederá esa destrucción. Observemos con cuidado que aquí nuestro Señor Jesucristo no solo está hablando en cuanto a la destrucción del templo, sino también de la consumación del tiempo, de las señales antes del fin. Entonces es aquí que nos preguntamos, ¿pero qué es el fin de los tiempos? Es el tiempo que transcurre entre la etapa de principio de dolores, marcando de esta manera el inicio de este tiempo, cuando la higuera, que es representada por la nación de Israel, ya haya reverdecido, siendo este tiempo en total una generación, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 30. Nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tal como podemos observar, aquí nuestro Señor Jesucristo se encuentra hablando acerca de los eventos futuros. Por tanto, la generación de aquellas personas que vivieran cuando todos estos eventos proféticos ocurrieran es la generación a la que nuestro Señor Jesucristo se refería como la generación que no pasará hasta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese. Ahora, en cuanto a todo este tema, siempre ha habido muchas especulaciones extrabíblicas, puesto que muchos falsos profetas y engañadores se levantan buscando notoriedad y confundir de esta manera a la iglesia. Sin embargo, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? En cuanto a qué nos alerta, estas preguntas son sin lugar a duda muy importantes, puesto que son muchas las personas que querrán engañarnos. Por consiguiente, debemos tener siempre presente que, primero, siempre habrán personas que quieran engañarnos. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, puesto que siempre habrá quien nos quiera engañar. Prueba de ello la filosofía del mundo, que lo hace constantemente. De igual manera, la falta de fe y la carnalidad son un punto clave a tener en cuenta, como también los falsos maestros que frecuentemente se levantan. Sin ir muy lejos, la semana pasada se levantó un falso profeta, el cual anunció que Dios le había revelado que el 17 de septiembre a las 11 de la mañana ocurriría un terremoto en 180 países del mundo. Y en la misma semana se levantó otro falso profeta que anunció que otro terremoto a escala mundial ocurriría el 19 de septiembre. De ahí la importancia de mantenernos firmes en la brecha, en los caminos del Señor, de permanecer siempre alertas y vigilantes, tal como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por consiguiente, como verdaderos cristianos debemos tener en cuenta, primeramente, las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos dice las Sagradas Escrituras: mirad que nadie os engañe. Y esto es precisamente lo que advierte nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Por ende, esto también es una advertencia para nosotros. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo anunció que el templo sería destruido, y así fue cuando las fuerzas del Imperio Romano destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesucristo no solo centra su mirada en este acontecimiento, sino que asimismo nos muestra lo que acontecerá en los últimos tiempos.
De igual manera, como verdaderos cristianos, es necesario que tengamos presente que, segundo, los falsos cristos que se han levantado y lo seguirán haciendo, y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En la actualidad, podemos ver la fuerte alerta de aquellas personas que pretenderán engañarnos, siendo así que muchos se harán llamar cristianos de sana doctrina. Muchos de ellos te dirán lo que quieres o deseas escuchar. Sin embargo, muchas de estas personas te desviarán de los caminos del Señor. Dichas personas solo buscan ser el centro de admiración, excluyendo de esta manera a nuestro Señor Jesucristo, utilizando desgraciadamente el nombre de Dios para engrandecerse ellos mismos. Es por ello que las Escrituras Sagradas nos dan una clara advertencia respecto a todo esto para que tengamos mucho cuidado, y eso lo veremos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Segundo, profetizarán el fin por cualquier medio, buscando notoriedad. Para ello, veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. A lo largo de la historia, siempre han existido personas que se han levantado como iluminados, queriendo anunciar el final de los tiempos, declarando expresiones como «Yo soy el ungido, el profeta del Señor». Sin embargo, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos dice: evita el engaño. A continuación, veamos de qué manera podemos evitar ser engañados y tomar en serio la clara advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, escuchando el consejo por medio de las Sagradas Escrituras. Como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener siempre presente que la palabra de Dios marcará el filtro entre lo verdadero y lo falso. Es por ello que como verdaderos cristianos debemos tener una vida llena de oración, desarrollando el discernimiento espiritual sin apartarnos ni desviarnos de la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo escuchar, sino permanecer en la palabra de Dios. El hecho de que ya estemos escuchando la voz de Dios por medio de su palabra nos debe llevar a la permanencia inamovible de las Sagradas Escrituras. En la actualidad se levantan muchos falsos profetas, aún dentro de las iglesias. Por tal motivo, esto hace que muchas personas se confundan, dejando de reconocer de esta manera las Sagradas Escrituras como la autoridad suprema. Es por esta razón que debemos tener mucho cuidado de no ser solo oidores de la palabra de Dios, sino también permanecer en ella, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Nos dice la palabra del Señor: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Sin embargo, como verdaderos cristianos debemos tener presente, en tercer lugar, no solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como podemos observar, un verdadero cristiano debe vivir conforme a la palabra de Dios. Debemos ser un testimonio vivo de la palabra de Dios y por tanto debemos caminar en ella en todo momento, tal como nos dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos perder el contacto con la voz de Dios. Es por esa razón que debemos vivir según las Sagradas Escrituras para, en cuarto lugar, estar siempre preparados, ya que Dios tiene todo bajo control. Primeramente, debemos tener presente que nos encontramos viviendo en el final de los tiempos, y es por esta razón que Dios nos exhorta a permanecer siempre vigilantes, puesto que Dios puede venir en cualquier momento, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y luego el versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Asimismo, veremos que la palabra de Dios nos dice claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Como podemos notar, aquí nuestro Señor Jesucristo advierte a sus seguidores sobre los eventos tormentosos que ocurrirán antes de su segunda venida, y aunque en la palabra de Dios se nos menciona acerca de la aparición tanto de guerras como de rumores de guerras, nuestro Señor Jesucristo también nos da una importante palabra de aliento ante todo esto, diciéndonos: mirad que no os turbéis. Esto significa que aunque el mundo pueda estar lleno de caos y conflictos, nosotros como verdaderos creyentes no debemos caer en la desesperación o el temor, puesto que nuestra vida depende completamente de Dios. Y es que la razón fundamental para no alarmarnos o no caer en desesperación es que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo debemos confiar siempre en su soberanía y en su plan divino. Asimismo, siempre debemos tener presente que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso en medio de situaciones aparentemente caóticas. Las guerras y los conflictos pueden ser impactantes, pero nunca deben hacernos perder la fe, puesto que Dios siempre estará en medio nuestro. Por tanto, el mensaje central no es calcular cuándo llegará el fin, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí, el mensaje central es permanecer siempre alerta y estar preparados para ese maravilloso evento del arrebatamiento de la iglesia, viviendo una vida llena de oración y llevando su palabra a personas que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, no debemos dejarnos engañar. Debemos tener mucho cuidado con los falsos profetas y no dejarnos envolver con sus falsas enseñanzas. En la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos la certeza y la total seguridad de que viviremos con Él por toda la eternidad. Por tanto, les animo a que confiemos en el Señor y vivamos para la gloria de Dios, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le pedimos por favor que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Asimismo, le pedimos, oh Dios, que nos ayude a seguir madurando
y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Asimismo, oh Dios, le suplicamos que nos ayudes a ser personas de testimonio, Padre, que nos ayude a poder llevar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado hasta lo último de la tierra. Ayúdanos también, oh Dios, a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Padre amado, a usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.